grabando? ¿Estáis grabando? Sí. Huawei. Huawei de allá de tu sabes dónde. Ten cuidado, Huawei. Hablemos de soldaduras, ¿ya? Del proceso de soldaduras. Y como hemos dicho en nuestros videos, el proceso es un acto o una acción destinada a generar un producto o un servicio donde necesariamente intervienen herramientas, insumos, materia prima e implementos de seguridad. ¿Ya? Todo esto bajo procedimientos claros y estandarizados, ¿cierto? Pero en el proceso de soldaduras vamos a hablar de las herramientas. Empezamos a tratar de identificar las herramientas. Principalmente está el soplete marca Orca. Lo voy a buscar. Yo sé que esto han hablado mucho de eso, pero siempre es necesario estar constantemente repitiendo. Hay muchos videos que hablan de los sopletes, ¿ya? Son todos buenos, son todos muy buenos, de todos los chiquillos que hacen videos, ¿ya? Entonces está este soplete marca Orca, que objetivamente, como que tú puedes decir, sí, ese soplete, sí, porque lo has probado, compraba esos sopletes cuando se podía. Pero tenía problemas, no sé, si iba hacia adelante, ese tipo de soplete. Había otros como lapicitos que también compré. El único que encuentro que considero que decir, sí, es el soplete Orca. Ahora ustedes tienen que considerar que el soplete Orca llega a Chile solo el soplete, con sus 3 boquillas intercambiables. Y acá en Chile, los distribuidores que venden este tipo de sopletes le incorporan la manguera y le incorporan el regulador. Aquí voy a meter en problemas, pero bueno, la manguera siempre tiene que ser 316, ¿ya? Una manguera 316. En algunos casos le ponen una manguera de un cuarto o un medio, pero está destinado, este soplete tiene que ser una manguera 316 por seguridad. El ideal es que tengan un regulador, ¿ya? El regulador te regula la cantidad de gas que ingresa al soplete, ¿ya? A diferencia de las válvulas es como que da todo el gas o corta el gas, ¿ya? Entonces, al dar toda la presión de la manguera, toda la fuerza la hace la aguja. Entonces la llama como que se te arranca y que te cuesta manejar la llama. Entonces, con un regulador, estoy convencido de eso, de verdad, te regula la cantidad de gas, entonces puedes regular mejor. Y toda la presión no se ejerce acá, en la aguja, sino que la ejerce el regulador, se llama regulador. Entonces, a veces te lo venden por válvulas. Y también a veces dicen, oye, está barato. No, es que allá está más barato que allá. Decían, que por algo está más barato que allá. ¿Ya? A veces está más económico en algunas partes porque no tiene la manguera 316 y porque no posee regulador. Entonces se abaratan los costos. Y uno por comprar, como no cacha, comprar el más barato, obvio. ¿Cierto? Entonces el soplete Orca es súper importante. También estoy convencido que es bueno utilizar un cilindro de 5 kilos. ¿Ya? Este cilindro de 5 kilos, no más. ¿Por qué? Porque si le pones un cilindro de 11 kilos, es más presión para la manguera, es más presión para el soplete te entrega una llama finísima. Y si le pones un cilindro de 15 kilos, entenderás, ¿verdad? Que no es recomendable por seguridad. Y no es bueno jugar con el gas, les recomiendo. Ahora siempre dicen, véndeme un soplete, no estoy... A veces me dicen, oye, Enrique, por favor, ¿tú me podrías vender un soplete? Y yo le digo, mira a mi viejo o mira a mi vieja, te recomiendo comprarlo nuevo porque por seguridad y por garantía. Eso, porque usado ya como que... Además, el soplete se compra una sola vez en la vida. Este soplete tiene del siglo pasado, y el siglo pasado fue hace 20 años. Sí, 2020 menos 2000 son 20 años. Estoy seco para las matemáticas. Ando fome hoy día, sí, pero disculpen. Bueno. Es principal el soplete. Después, se pegó. También es importante para el soplete un portasoplete. ¿Por qué? Porque tu soplete, si no tienes dónde dejarlo, lo dejas en cualquier parte y el soplete se cae. Entonces tú estás soldando y la boquilla se calienta, obvio, ¿cierto? Y al caerse la boquilla caliente, se abolla, se dobla. ¿Te das cuenta? Por eso es bueno tener un portasoplete para que el procedimiento sea el adecuado. Un portasoplete que son económicos. Te fabricas uno por último. Sí, fábricate un portasoplete. Aunque yo vendo portasoplete. Pero no, dije eso.
fabrica tus portasoplete, ¿ya? Lo otro importante para este procedimiento es una estación de trabajo. Mira, a esto le llama estación de trabajo. Comúnmente los solferes tienen los ladrillos refractarios andan sueltos. Me dice clase y todos los estudiantes se peleaban los ladrillos. Entonces, los que llegaban primero, temprano, se aseguraban con los mejores ladrillos. En cambio, si le fabricas una estructura de lata, los ladrillos siempre van a estar en su lugar y no se te van a extraviar, ¿ya? Después vienen estas 4 herramientas que son súper necesarias para el proceso de soldadura. La primera es una pinza de acero, ¿ya? Una pinza de acero. También una pinza mostacho, ¿ya? La pinza mostacho, tú al apretarla, abre. Como raro, pero comúnmente tú cuando tomas una pinza, al apretar, cierra, ¿verdad? Al apretar, cierra. Pero esta, la pinza mostacho, al apretar, abre. Pasa con los alicates también, ¿eh? Hay alicates que tú lo aprietas y cierran, y hay otros alicates que tú aprietas y no me creen. Vi sus caras, vi sus caras. Aprieta y cierra. Y este otro alicate aprieta y abre. Tengo que buscar mi mejor ángulo, ¿eh? ¿Cierto? Entonces este alicate aprieta y cierra. Este otro alicate aprieta y abre. Wow. Pasa lo mismo con estas pinzas. Hay una pinza de acero que yo la aprieto y se cierra, y la otra la aprieto y se abre. ¿Ya? Entonces esta es la pinza mostacho. Después vendría la pinza de cobre. ¿Por qué? Porque para sacar las piezas de los líquidos que utilizamos, tiene que ser pinza de cobre, porque los fierros como que te contaminan eso, sobre todo antes cuando trabajan con ácido sulfúrico, pero vamos a hablar de eso más adelante. Y también hay una pinza mostacho. Esta pinza es la única que está autorizada como para aplicarle fuego, ¿ya? En algunos casos queman las pinzas de acero, no es recomendable. O en algunos casos también queman la pinza de cobre, tampoco es recomendable. ¿Ya? Entonces llevamos el soplete Orca, el cilindro de 5 kilos. Después vendría la estación de trabajo donde están los ladrillos refractarios, idealmente en una latita para que anden siempre ordenados. Y después vendrían estas 4 herramientas, que son 3 pinzas y un pincho. ¿Qué más necesitamos? 2 pocillos, 2 palanganas. Uno que va a ser para el decapante y otro, todos dicen que es para el agua. No es para el agua, es para el arrastre de decapante. También es un buen tip ese. Porque tú al utilizar decapante, que es un polvo, se disuelve en agua, y después tú al enjuagar al lado, dicen yo lo enjuago en agua. No, se enjuaga en arrastre de decapante. Porque tú al pasarlo del decapante acá al pocillo, que en primera instancia tiene agua, después pasa a ser arrastre de decapante. Porque si fuera agua tú podrías tomártela, pero no te la puedes tomar. ¿Ya? Nosotros utilizamos un decapante que lo vamos a ver en los insumos, ¿ya? Pero sí necesitamos estos 2 pocillos. Yo utilizo de vidrio, porque cuando son plásticos a veces las piezas se queman. Tienes que considerar que si tú trabajas con este contenedor de este tamaño, tus piezas no pueden ser más grandes que esta, si no la pieza queda afuera, y ahí cuando son plásticos se queman. Ya vimos las herramientas, ¿verdad? Ahora tenemos que ver los insumos. La rejilla. Acá usamos 2 tipos de rejillas, unas más separadas que otras. ¿Por qué es importante la rejilla? ¿Por qué se cataloga como un insumo? Porque va muriendo en el proceso. ¿Cuál es la diferencia entre herramientas y insumo? La herramienta no es necesario estar comprándola constantemente cuando tú vas a soldar. Los insumos sí. Entonces siempre hay que tener tu rejillita. También acá anoté la importancia de identificar las herramientas, los insumos, la materia prima e implementos de seguridad. ¿Por qué? Porque te puede salir algún proyecto, entonces te van a decir, ¿qué necesitas comprar? Entonces, si los tienes identificados, es fácil, ¿cierto? Entonces, la rejilla es importante en el proceso de soldadura, porque en algunos casos tienes que usarla y en algunos casos no tienes que usarla. ¿Por qué la rejilla? Si tú estás soldando sobre tu ladrillo refractario, que es otro tema, porque el ideal también es soldar sobre carbón activo, o también en algunos casos es soldar sobre madera, parece.
otro cuento aparte. Nosotros estamos soldando sobre ladrillos refractarios y es necesario poner la rejilla porque si no el ladrillo refractario actúa como disipador de calor. Y eso se ve mucho en la electrónica, pero tampoco vamos a hablar de eso de la electrónica. Entonces no vas a poder soldar nunca, porque el ladrillo te está disipando el calor. Te vas a tener que llegar a una temperatura altísima. Y en ese proceso puede que se te funda la pieza. O puede que se te oxide la soldadura, o puede que se te oxide todo. ¿Verdad? Entonces por eso es necesario tener una rejilla para que la rejilla deje la pieza un poquito levantada para que el calor pueda penetrar. Es importante la rejilla, pero no en todos los casos se usa rejilla. Consideramos que el proceso de soldadura no es genérico, ¿cierto? Inmediatamente vamos a referirnos a eso. El proceso de soldadura no es genérico, depende de muchos factores. En cambio, el proceso de calado como que siempre es igual. Siempre necesitas una plantilla, siempre tienes que lijar, dimensionar, bla, 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 bla. En cambio, el proceso de soldadura no es genérico. Depende de la boquilla del soplete, depende de la soldadura que vas a utilizar, depende de si hay luz o no hay luz. Si hay mucha luz no vas a ver el comportamiento del metal, entonces la pieza puede que se te funda. Entonces necesitas menos luz que para el proceso de calado. Depende de, no sé, de la altura, depende de una pieza, si las dos piezas son del mismo tamaño, depende si una pieza es muy grande y la otra es pequeña. Hay muchos factores que influyen en el proceso de soldadura. Después vienen los fundentes. Fundente acá, tengo fundente de dos proveedores de fundentes. Entonces ustedes dirán, ¿y por qué es tan importante el fundente? Porque algunos trabajan con bórax. Está bien, trabajen con bórax. Pero tiene una explicación lógica. Las soldaduras trabajan más o menos, con la crítica, más o menos entre 600 y 800 grados, ¿ya? Pongámosle un promedio de 790, 605, 790 grados. Por sacar un promedio, estamos trabajando siempre con soldaduras a los 700 grados, más o menos, inclusive con menor temperatura, como una soldadura extra blanda que se activa a los 605 grados. ¿Ya? Pero pongamos que estamos trabajando en 700 grados. ¿A qué temperatura se activa el bórax? Alrededor de los 820, 850 grados. Entonces, si tú estás soldando y tu soldadura se activa a los 700 grados, el bórax está ahí tranquilo. Recién se activa a los 800 grados. Y en algunos casos, cuando se activa el bórax, la soldadura ya está quemada. ¿Me explico? Entonces, por eso la idea, por lógica, es necesario que tu fundente se active antes que la soldadura. Entonces, los fundentes tienen una temperatura de trabajo que anda entre los 540, 555 grados, ¿ya? Entonces, si tú estás soldando con una soldadura blanda, unos 680 grados, más o menos, el fundente se activa a los 540 grados. Entonces, cuando el fundente está activo, la soldadura puede correr más fácilmente. ¿Me explico? Esa es la lógica, que el fundente se active antes que tu soldadura. Si tú sueldas con bórax, se activa primero la soldadura y después el fundente. Por lógica no funciona, por eso los fundentes tienen que tener menor temperatura de trabajo que las soldaduras. Pregunta de cajón. Entonces, ¿para qué usan bórax? ¿Cierto? Obvio, para otro proceso. Acá estamos hablando del proceso de soldaduras, donde lo utilizamos en el proceso de fundición. ¿Por qué? ¿A qué temperatura se funde el metal plata? A los 960 grados, dependiendo de la liga que tenga, ¿verdad? ¿Y a qué temperatura se activa el bórax? 850 grados, por ahí. Entonces el bórax se activa primero porque es el fundente y después se va a fundir el metal plata. Entonces, siempre el fundente tiene que activarse antes que el metal que tú estás trabajando. Ahora, cuando hablamos de soldaduras, también es un metal, ¿cierto? Eso, entonces para el proceso de soldaduras, con soldaduras de plata, el ideal es utilizar este tipo de fundentes y para proceso de fundición se puede utilizar bórax, o sea, se utiliza bórax. Las soldaduras, bueno, dependiendo de los proveedores, la puedes encontrar en alambre, ¿verdad? Un alambre de soldadura que comúnmente viene en 0,70 milímetros de diámetro. Entonces esa soldadura lo recomendable es laminarla un poco y después cortarla. ¿Para qué? Para optimizar tu soldadura. Ese es un método.
Y el otro método para optimizar tu soldadura es utilizar esa misma soldadura, bajarla a menor diámetro. Si tu soldadura está en alambre de 0,70 redondo, el ideal es bajarla a 0,40, ¿ya? Para poder pinchar más fácilmente cuando apliques el proceso de soldadura. El proceso de soldadura no es genérico, va a depender de muchos factores. El ideal es que lo vamos a hacer en algún ejercicio, en algún momento de esta pandemia. Después viene el decapante. El decapante conocido que se utilizaba era el ácido sulfúrico, ¿ya? Lo diluían. Pero ¿por qué no utilizo ácido sulfúrico? Porque pedagógicamente es complicado usar ácido sulfúrico porque es un ácido, ¿cierto? En algunos casos me decían, oye, pero véndeme ácido nítrico. No te puedo vender ácido nítrico. El ácido nítrico es utilizado para hacer bombas, para hacer la nitroglicerina, el TNT con ácido nítrico. Es, es peligrosísimo. Entonces sí vendo, o sea, a veces fabricamos la pátina, ¿ya? Entonces lo mismo pasa con el ácido sulfúrico. Por lo cual acá utilizamos pedagógicamente un baja pH, que son estos envases que tú encuentras en el retail, por ahí, o las tiendas especializadas al rubro de la orfebrería, ¿ya? Entonces este es más amigable, por un baja pH para piscinas. Entonces no hay mucho riesgo de que te suceda algo. A diferencia del ácido sulfúrico, sí, te ataca la respiración, te come la ropa, el vapor te oxida las herramientas. Si le cae una gota a tus sierras, al tiempo después se van a quebrar, se van a oxidar. Entonces, ¿por qué utilizan ácido sulfúrico? Obvio. Adivinen para qué proceso. Sí, para el proceso de fundición. Pero no se lo recomiendo utilizar porque eso es más industrial. Porque normas de seguridad y hay que tener cuidado. Entonces, siempre también para fundición es mejor utilizar ese baja pH. Entonces, hay que tener mucho cuidado hablándolo pedagógicamente. Les pongo el ejemplo más claro de Copesa, que en una oportunidad publicó una receta de hacer churros hace muchos años atrás en el diario La Tercera. Eso es público. Y al hacer el churro saltaba el aceite y hubieron dueñas de casa que se quemaron. Entonces, obvio que demandaron a Tero La Tercera y a la empresa Copesa por eso. Entonces, por eso en realidad, por eso hay que tener cuidado con lo que tú dices. Y acá como taller experimental, siempre todo lo que hemos hecho lo hemos experimentado. Después vendría el alcohol. Siempre el alcohol, tú siempre tienes que limpiar las piezas, tienes que lijar la pieza que vas a soldar y siempre tienes que limpiarla con alcohol. Acá, esta botella grande que dice alcohol, a veces también la dejo en una botella más chiquitita, ¿cierto? Para que sea más fácil de manipular. Ahora, esta botella chiquitita siempre tienen que estar lejos de donde tú vas a soldar, porque el alcohol es un poco inflamable. Entonces acá hay un sector donde se deja siempre el alcohol allá. Está lejos de los bancos de trabajo. Y siempre hay que estar muy atento a lo que están realizando los estudiantes. ¿Por qué? Porque los estudiantes son muy creativos. Entonces siempre tienen que estar atentos a los procedimientos que están ejecutando los estudiantes y obviamente para que no vayan a sufrir un accidente. El paño para secar las piezas es un paño humilde, un paño que siempre lo dejo en el cilindro de gas. El cilindro de gas, siempre dejo el pañito. Acá es importante también en tus talleres tener un extintor. Acá están en el pasillo por si acaso, ¿ya? Entonces, yo tengo una botellita que echa agua, la voy a traer. El primer extintor. Entonces pasa algo, nunca ha sucedido, pero uno nunca sabe. Y le tiras, ¿ya? Que también lo usamos como de aire acondicionado acá en el taller. Tiramos al ambiente cuando hacía calor. Y si quieres ser más pro todavía, puedes tener un tarro con arena. En caso de, uno nunca sabe, se te escapa el cuento, nunca va a suceder, pero puede que pase, y le tiras la arena a todo lo que estés trabajando. Entonces, a mí lo que me decían que la idea era que le perdiéramos miedo al soplete, ¿ya? Y eso vamos a intentar hacerlo. Esta es la primera parte de este video. Después nos faltaría la segunda parte, hablar de la materia prima e implementos de seguridad. Así que le doy gracias y acá estamos, esperando sus aportes. Aportes, aportes.